¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Bienvenidos a este comentario. Siempre voy a esperar que sea breve, aunque a veces se extienda de distintas maneras. Hoy quiero conversar con ustedes dos cosas. Primero, las apreciaciones de cómo se ha movido un poco el tema prensa y el tema político en el país. No he querido profundizar tanto en la información y no lo voy a hacer aquí ahora. Pero sí decirles de que si ustedes se dan cuenta que hay contradicciones con lo que dice Pedro Castillo y lo que está diciendo Aníbal Torres, eso corresponde al plan. Ya les hablé acerca del plan de Cerrón, ya les hablé acerca del juego que está desarrollando, en el cual tiene mucha ventaja y ha consolidado su ventaja en estos días. Pero también tiene que ver con otra cosa, con lo que les dije ayer, la reacción de los caviares. Los caviares, los progres, van a reaccionar de manera contraria. Algunos se van a prestar al juego, es evidente, y aparte les conviene. Otros van a arremeter en contra de las decisiones que tome el Congreso, ya no por oposición, sino simplemente por reacción. Y otros van a seguir en contra del gobierno. El tema aquí es que la prensa también ha comenzado, no tan violentamente, pero sí a mostrarse en posturas que los desnudan, pues. No vamos a decir que la gente de Willax, por ejemplo, es caviar, eso es imposible. Pero sí hablamos de otros medios de comunicación masivos de cobertura nacional, por ejemplo, y de la gente que está en redes sociales. Algunos de ellos, como ya lo dije antes, se están quitando el velo de encima, ese velo de derecha que mucha gente cree aún que lo tienen encima porque creen que son de derecha cuando en realidad son caviares y están trabajando para caviares. Es el momento en el que tenemos que ser más analíticos posible y darnos cuenta de que mucha gente nos ha venido engañando y hay bastantes encubiertos y topos en todos lados. Y en la prensa abundan. Así es que si consumen a la gente que está en redes, por ejemplo, y algunos que están en las cadenas nacionales de noticias, se van a dar cuenta de cómo se expresan, cómo direccionan, cómo manejan la información para los intereses caviares. No les voy a explicar ni les voy a dar nombres, pero ustedes se pueden dar cuenta con bastante facilidad si es que prestan mucha atención. Y así van a darse cuenta también de que a quienes estuvieron ustedes creyéndoles en algunos momentos eran reverendos caviares que estaban trabajando para sus propios intereses. A veces ha sido útil escucharlos o verlos porque han colocado cosas pues donde deberían de estar, pero siempre ha sido a través del interés de los caviares. Que ha sido útil, como ya les dije, pero no podemos darles, entre comillas, el voto de confianza de que hacen un gran trabajo, un buen trabajo, o que son la referencia principal. Para mucha gente lo son, obviamente. Pero, ¿saben por qué pasa eso? Y aquí viene mi segundo tema. Porque somos un país casi ignorante de muchas cosas. Somos ignorantes de casi todo, en realidad. No nos complementamos. Si nos pudiéramos complementar, pues evidentemente no seríamos tan ignorantes, porque lo que no sabemos en este lado, lo saben en el otro y lo comparten. Y nosotros que sabemos cosas que en otro lugar no saben, lo compartimos. Y así comenzamos a darnos información y comenzamos un diálogo que no existe hoy en día. Pero, ¿qué pasaría si esto ocurriese? Bueno, muchos periodistas no podrían mentirnos, muchos políticos tampoco. Y esa gente caviar, encubierta y los topos tampoco podrían hacer tanto daño como el que nos hacen y le hacen a nuestra patria con los mensajes que sueltan siempre o con las movidas y las jugadas que han venido desarrollando con el tiempo. Obviamente, tampoco Castillo sería presidente, pero
felizmente, por otro lado, tampoco Keiko podría pasar a segunda vuelta como lo ha hecho en las últimas tres elecciones, porque obviamente ella estaría descartada para muchísima gente y ese caudal de votos que tuvo, pues no lo tendría. Eso generaría un contrapeso político favorable para nuestro país, pero el tema en realidad parte por el lado de la ignorancia. Cuando yo hablo de ignorancia, hablo de todos nosotros. No estoy diciendo ellos son o este grupo de ignorantes, no. Me incluyo, porque yo comprendo que desconozco muchas cosas, porque yo comprendo que quizás sepa algunas pero no las he comprendido bien. Y eso también es ignorancia. No solamente es una ignorancia que está relacionada a una incapacidad de llegar a comprender mejor las cosas, sino es la ignorancia de quedarme en lo que creo que es y no investigar más para poder aprender y saber. Y yo creo que en nuestro país esta ignorancia nos lleva a tomar reacciones de distinta índole ante cualquier impulso o ante cualquier estímulo. Y lamentablemente es parte de lo que siempre converso con ustedes, que terminamos muchas veces con la mente embrutecida o que somos tan simplones que nos basamos en lo que nos parece que es y allí nos quedamos para siempre, o en lo que nos dicen en redes o lo que nos dicen algunas otras personas en las que nos parecen confiables, pero lo peor es que cuando lo dice alguien que sabemos que puede ser un malcriado o no, pero que no te dice siempre la verdad y le creemos, entonces la ignorancia nos ha llevado a un lugar tan profundo que ya va a ser muy difícil salir de él. Y es producto de esa ignorancia en la que nosotros nos vamos a seguir encontrando en un estado de pobreza intelectual, formativa, educacional, pero también económica, porque eso genera que nos vean la cara con mucha facilidad, pero también nos coloca en un estado de violencia, porque hay mucha gente que ya reacciona queriendo hacer justicia con sus propias manos, pero eso básicamente no es justicia, es un desfogue de ira contenida, es venganza, es tratar de calmar el dolor que tenemos adentro. Eso no está relacionado con ser patriota, con ser un buen ciudadano, ni con ser una buena persona. Pero cada vez que encontramos un post, por ejemplo, en redes sociales, sobre un acto delincuencial o sobre otras cosas, inmediatamente queremos que muera esa persona. Aunque aquí yo me estoy incluyendo sin que pertenezca a este grupo, porque personalmente no es que yo confíe plenamente en la justicia, pero creo que todo tiene un debido proceso. Lamentablemente en nuestro país estas cosas rara vez suceden. Me refiero al debido proceso que se lleve tal cual, porque en distintos ámbitos, por lo general, terminan favorecidos aquellos que son los criminales o los que ciegan la vida de otras personas, o los delincuentes. Pero esto tiene que ver directamente con nosotros mismos, como ya lo dije en otro video, porque todas estas personas y toda la corrupción y el sistema de corrupción, obviamente, en el que estamos, provienen de nosotros mismos como sociedad. Y también son producto de esa ignorancia que generó que estas cosas sucedieran. El tema es que esto de acá pudo haber sido controlable antes, pero no lo fue. El problema es que hoy casi no se puede controlar. Y entonces la injusticia campea y la injusticia hace el show del día en todas partes. Y es tanta la injusticia que pasa normalmente que cuando hay un linchamiento o cuando suceden este tipo de cosas en que se pretende linchar a alguien, también se genera una injusticia.
Porque muchas veces se ataca a la persona equivocada, muchas veces es el inocente el que cae, pero cuando no es el inocente y cae el culpable, resulta que en ese momento nos olvidamos de los derechos humanos y nos acordamos de ellos cuando bloquean carreteras, por ejemplo, y el gobierno lo hace cuando te revientan un campamento minero y lo hace, lo peor de todo, un emeretista o una persona que perteneció a Sendero, etcétera. Y acá ya estoy mezclando un ejemplo con otro, aunque el emeretista sí estuvo allí. Y el Estado les dice, vamos a acompañarlos en esto, el Ministerio de Justicia los va a ayudar, cuando ni es la función del Ministerio de Justicia, ni tampoco el Estado puede someterse a algo que pertenece a su ideología y que desdibuja completamente las funciones del Estado. Pero nosotros como sociedad tenemos un lastre que también es una carga pesada. Una carga pesada que es una enorme deuda nuestra y no del Estado. Y es precisamente la de acabar con esa ignorancia. Porque esa ignorancia la hemos gestado nosotros mismos. Y nosotros le echamos la culpa a cualquier gobierno que haya estado o a los gobiernos que han estado. Le echamos la culpa a quienes hayan sido ministros de educación, a los malos profesores, porque abundan, así como los buenos. Pero la culpa no es de ellos directamente, es nuestra. Tanto porque todos ellos parten de nosotros mismos, que somos la sociedad, o el pueblo, o la ciudadanía. O en realidad la responsabilidad también proviene de todas esas personas que estuvieron en algún momento con responsabilidades y prefirieron ocuparse de cualquier otra cosa menos de inculcarnos el amor o la pasión por la lectura. Y hoy estoy hablando del seno familiar o de repente de aquellos profesores que eran más cercanos hace tiempo, antes de que la educación cambiase. Hoy tenemos planes lectores, hoy tenemos un montón de cosas que no funcionan. Y es que hoy en día tenemos otro tipo de accesos a la cultura que vienen desde el lado de la internet y de las redes sociales mismas, para citar ejemplos. Y entonces un libro ya no es apreciado como antes. Hoy tenemos algo que viene desde hace tiempo en otros lados, pero aquí en el Perú ha comenzado no a popularizarse, pero sí a entrar, a penetrar de alguna manera en el mercado, que son los audiolibros. Tenemos los libros en PDF. Igual es lectura, pero existen presentaciones que son más atractivas. Y lamentablemente no se da esto con la literatura que debería de ser la promocionada para que leamos, porque el llamado enfoque de género, que en realidad es la ideología de género, le ha ganado pues a la literatura clásica, en donde el acervo cultural es mucho más amplio y más alto por lecturas que promueven la homosexualidad, el lesbianismo, etcétera, cuando esa no debe de ser la función de nadie. Porque la aceptación de las personas y de sus tendencias o de sus opciones es una cuestión que ya está consagrada en la Carta de los Derechos Humanos de la ONU y refrendada en cada constitución política como la nuestra, en donde tiene que haber un respeto irrestricto a las decisiones que tomen las personas en cuanto a su credo, a su opción política, etcétera. Esto obviamente incluye las decisiones por el ámbito sexual. Y entonces es allí donde se tienen que reforzar estas cosas para que podamos aceptar a las personas como quieran ser. Pero eso no se nos ha inculcado, pues. Nos inculca una deformación de la persona. Y entonces el que quiera hacer un árbol es un árbol. Y el que quiera hacer, no sé, un unicornio es un unicornio. Y así hasta el infinito. Por algo hay países en donde consideran que tienen más de 100 géneros,
lo cual es una reverenda estupidez, pero, pero eso está penetrando y es lo que está entrando. Y entonces nuestra ignorancia llega a un punto en el que de repente aceptamos o rechazamos cosas como esta. Pero no lo hacemos porque tenemos una base de haber leído cosas o de repente una base científica que diga, oigan, ¿saben qué? Esto de los géneros es una estupidez porque solo hay dos géneros biológicamente hablando. Ahora, emocionalmente o cómo tú te sientas es algo que tenemos que aceptar, pero no tenemos por qué inventar tantas cosas, ni darle preferencias a unos y a otros cuando se supone que todos tenemos que ser iguales ante la ley y entre nosotros, por una cuestión de comportamiento horizontal y también por un tema de derechos. Pero el asunto es que nuestra ignorancia nos gana y en el plano político nos lleva a votar mal, a elegir a las autoridades que nunca debimos de haber elegido. Y cuando hablamos de ignorancia, la gente se ofende. En distintos lugares del país la palabra ignorante es obviamente una ofensa, es un insulto, es un agravio, es algo denigrante. Pero tenemos que entender el contexto en el que vamos nosotros al decir la ignorancia. Obviamente hay gente que es supinamente ignorante y que no va a cambiar, no solo porque no quiera, sino porque esa ignorancia ya carcomió a esta persona, la cristalizó y simplemente esta persona no va a poder dar ni un paso adelante, ni atrás, ni al medio, ni al centro, ni dar un salto, lo que sea. Y esta gente también convive con nosotros y tenemos que aceptarla como es. Pero fuera de eso, el problema que tenemos nosotros no es solamente que no leemos, sino que no buscamos la verdad. Damos muchas cosas por sentadas, muchas cosas como si fueran hechos, consumados y comprobados, cuando muchas veces no lo son. Y entonces tomamos decisiones sobre algo que creemos que está bien, pero que en realidad puede ser un grave error. Y ese error nos va a llevar a otros grandes errores. Así es que espero que se haya comprendido el tema de la ignorancia desde esta esquina, porque ni insultamos a nadie, ni denigramos, ni marginamos, ni nada, solamente por decir las cosas de la manera más honesta posible. Y quiero que comprendan que cuando hablo de este tema y de otros, por lo general o casi siempre me incluyo, porque creo estar dentro de ese grupo. Y si hablamos de ignorancia, más allá de la frase que siempre nos han dicho desde niños, todos somos ignorantes, que es cierto. Creo que la ignorancia tiene distintos, no escalafones, pero sí distintas etapas, distintos pisos geográficos dentro de su estructura. Y no es que haya una ignorancia que sea mejor que otra, sino que nosotros encontramos mejores formas para ser ignorante. Y nos acomodamos a eso y nos olvidamos que podríamos ser mejores si aprendemos tanto a encontrar la verdad o a buscarla como que a aprender a analizar. Una de las peores cosas que podemos hacer es caer en el adoctrinamiento, en terminar ideologizado y ser un radical que responda por ideología y no por lo que realmente podríamos pensar o por lo que somos. Así es que amigos, este comentario ha redundado en estos dos temas que espero se comprendan bien, porque la verdad es que mientras no hagamos un mea culpa, mientras no reconozcamos cuán ignorantes somos y qué tan mal formados estamos, no vamos a poder ver las cosas como son, ni tampoco vamos a poder encontrar una salida. No vamos a poder. Así es que amigos, espero que se haya comprendido todo esto
y que de alguna manera tomemos partido en una situación en la que la ignorancia no tiene que volver a ganarnos. Tenemos que leer, amigos, tenemos que leer bastante. Tenemos que buscar la verdad de la información, tenemos que cruzar la información. Tenemos que aprender a hacer un análisis, a medir cómo está la situación para más o menos saber y aprender hacia dónde van las cosas, sobre todo antes de votar, para no perder el tiempo, para no echar a perder un país tan grande como el nuestro, como es lo que está pasando gracias a Cerrón, presidente en las sombras, y gracias a un asno, presidente, primero bajo un sombrero y luego bajo las faldas de Cerrón. Todo esto parece que ya se está consumando, seguramente pasarán a otra instancia del plan. Cualquier esfuerzo del Congreso probablemente termine siendo estéril. Y si salimos a las calles y hay enfrentamientos, la constituyente está a la vuelta de la esquina, por lo tanto está el poder absoluto para Cerrón y compañía y esa ideología marxista-leninista que no nos va a hacer nada bien. Esperemos que esto cambie, aunque esto ya comienza a parecer una utopía. Que estén bien, amigos, será hasta el próximo video.